Seguramente, y esto lo he dicho ya en varios videos, seguramente se habrán pensado, o quizás no, en el parecido, no completo, porque no todos los personajes se pueden parecer, pero en este caso, el gran parecido que tienen los dos personajes de Cobra Kai, que son Johnny Lawrence y Tori Nichols, ¿se habían percatado de las similitudes que tienen? O de la gran... Eso, básicamente el gran no relación, porque no hubo tanta relación, pero sí todas las semejanzas que tuvieron, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, y buenas noches y sean todos bienvenidos. Bien, para empezar hay que tomar en cuenta que ambos sufren por la falta de una figura paterna. En el caso de Johnny fue su papá, que cuando Johnny pues era un bebé, abandonó pues a su familia. Y pues aunque la mamá le decía en un principio que iba a volver, pues Johnny se quedó con eso, pero después llegó un punto que le decía, hijo, no vale, no te esfuerces, no te quedes con esa idea, tu papá ya no va a volver. Y Johnny aún decía con eso, no, no, no y no. Bueno, porque es un niño, obviamente un niño pues cuando quiere algo es muy difícil que él reconozca esa imposibilidad. Luego tenemos, claro, luego llegó el padrastro millonario, el cual obviamente pensó que podía comprar su cariño con dinero. Y obviamente eso a Johnny le molestaba. Y también los comentarios de que este niño no valerá la pena, no tiene habilidad, no tiene nada, es un tonto, no va a seguir, no va a conseguir nada en el futuro. Todo eso, pues eso lo fastidiaba, le bajaba un poco la autoestima, aunque él lo reprimía y usaba toda esa ira, todo ese resentimiento para entrenar karate. Con Tori Nichols pasa algo similar, porque, bueno, no sabemos muy bien tanto de su pasado, pero lo que sí sabemos en base a todo lo que vimos de ella en la serie, es que en su familia también sufrieron, no quiero decir que por una muerte, porque al final fue John Chris quien asesinó a la mamá de Tori para que ella aceptara volver a su dojo, pero quiero pensar yo que en el caso de como le pasó a Johnny, también con Tori, su propio padre abandonó a la familia suya por X razón y dejó tanto a la mamá de Tori con dos hijas. Perdón, con dos hijos porque Tori tiene una hermana menor. Entonces, obviamente, al ver eso y a ella pues a sufrir ciertas, no quiero decir que bullying, pero digamos que situaciones duras como Johnny, en el que no tiene una figura paterna, tiene que sobrevivir a base de puro esfuerzo, no decida pelearse todo el tiempo, pero sufrió cosas muy duras que la llevaron incluso a practicar kickboxing, como ella lo comentó en la segunda temporada, que al principio practicó kickboxing, luego se unió al karate, y eso, en eso está muy igualados. ¿Qué pasa? Luego tenemos lo que es obviamente Tori y Johnny usan el karate para como a buscar una manera de no solo suprimir ese rencor o esa ira que tienen por su pasado, sino también para buscar una manera de defenderse o atacar a la vida cuando les ataque, ¿no? Pero ¿qué pasa, Nick? Johnny cuando conoció a John Chris sintió que realmente ahí tenía una figura paterna, porque no solo confiaba en él, veía que tenía talento, lo apoyaba y todo lo demás. Le trataba bien desde su perspectiva. Y claro, cuando acabó el torneo en la primera película, John Chris realmente, no por haberlo ahorcado, sino por el abandonarlo después de ese torneo, Johnny sufrió una depresión totalmente muy fuerte, se sintió inútil, sin confianza en sí mismo ni en los demás, y obviamente pues le causó todo ese dolor durante 30 años. En el caso de Tori, a pesar de ese dolor, encontró también en John Chris, pero años después,
una figura paterna, no un padre, pero no, en este caso podría ser un abuelo, el cual también confiaba en ella, porque digamos que, al igual que lo hizo con Johnny, John Chris vio en Tori cosas que él tenía cuando era joven, en el caso de John Chris, ¿no? Entonces, la fue como ayudando a que su vida no fuera tan complicada para que ella pudiera enseñar karate, aunque desde mi punto de vista, aquí hago un paréntesis, desde mi punto de vista, John Chris hacía que la vida de Tori fuera menos pesada para que ella pudiera seguir siendo su alumna estrella en el dojo, para que los ayudara y eso en la guerra. Pero en esos dos puntos está muy igualado. ¿Qué pasa? Que Johnny, durante todo Cobra Kai, busca va evolucionando, aprendiendo eh, a que no todos son tus enemigos, a que no todos van a estar en tu contra, a que pueda haber estilos diferentes al tuyo, pero aún así no quiere decir que no sean capaces de hacerte frente ni a la vida ni a eso. Y bueno, con Tori, ella, digamos que ella sí te arrancó más que todo ante la gente rica, porque digamos que cuando ella pedía ayuda al principio, antes de unirse al dojo y los demás en su pasado, no lo trataba muy bien, con ciertos ejemplos, y pues eso causó que tuviera cierto resentimiento ante la gente rica y caprichosa y demás. Por eso su rivalidad con Samantha Larusso. Em, que bueno, ella fue la que empezó, ¿no? Entonces, en ese punto ahí está la diferencia, porque Johnny ya no busca iniciar peleas, busca mejorar en su vida poco a poco, pero realmente es imposible que las cosas no le salieran mal, que no tuviera que pelear y demás. En el caso de Tori, ella buscaba peleas, ella provocaba las cosas, no intencionalmente, pero digamos que aún así disfrutaba el resultado que ocurría, porque cuando tuvo su primer enfrentamiento con Samantha, aunque claro, ella robó la botella de whisky o vino, no sé qué se estaba robando, para sí misma, y cuando Samantha le estaba pidiendo que le devolviera, no le hacía caso y obviamente sin querer le empujó. Obviamente el empujón no lo tenía planeado, lo del robo sí, pero lo segundo no lo tenía planeado, pero aún así digamos que fue como un ups, lo siento, pero yo creo que pudo haber tenido otra intención, como diciendo, lo siento, no te habrás caído sobre la comida. O sea, una segunda intención, quiero pensar. Pero entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si Johnny y Tori hubieran tenido mucho más tiempo, hubieran mejorado más su vínculo como alumna y maestro? Que quizás hubieran visto las similitudes entre ellos y hubieran buscado juntos la manera de fortalecer sus puntos débiles y mantenerlos fuertes. Pero claro, con esas diferencias era casi imposible. Era casi imposible. Además de que Tori, pues, siempre fue muy leal a Cobra Kai, más que a sus amigos, algo que el único que pasó así cuando Johnny era un Cobra Kai era Dutch, el más agresivo del grupo, el cual ponía el dojo antes que sus amigos. Algo que quizás Johnny pues hacía mitad y mitad. Pero sí, como digo, Johnny Sensei con Tori alumna, que después se volvió campeona. Pero si estos dos hubieran mantenido un vínculo mucho más fuerte y centrado, sin tantos conflictos como en el torneo este, sin que le hubiera pasado nada a Miguel, sin que con Robin pues se hubiera enamorado y tal, pero al menos hubieran entrenado de dos formas, así aprendiendo pues dos estilos diferentes y tal y eso, o quizás no. Pero yo creo que si estos dos se hubieran pues llegado a conectar de forma más, no emocional, pero sí más vinculada con lo que sería el karate y su pasado y tal, yo creo que hubiera salido pues, digamos, una versión de Johnny y Tori mucho más fuerte, mucho más interesante,
No quiero decir que lo que vimos no fue interesante, sino que podrían haberlo potenciado aún más. Entonces, para mí, la relación hubiera sido muy genial, porque ambos contaban habían tenido la influencia de una misma figura paterna, que era John Chris, la misma figura. Ambos sufrían del mismo pasado. Solo que, como dijimos, Johnny tenía pues al padrastro ese que después, cuando se volvió sensei, buscó su propio camino, su propia vida, alejándose del fastidio de ese señor. El cual siempre creyó que, ¿a dónde te vas a ir? ¿Necesitas de mi dinero? No, yo nunca necesitaba tu dinero, solo quería tu cariño y aprecio, y nunca me lo diste. Pero ya no necesito de eso. Hasta luego, John. Bueno, no me acuerdo si se llama John o Juan, pero eso, buscando sus similitudes y fortaleciendo sus puntos débiles, hubieran tenido una especie de relación, quizás padre e hija, porque al final Johnny tuvo una hija con Carmen. Entonces ahí hubieran tenido una especie de relación paternal que pudo haber mejorado o no, no ocasionando ciertos desastres que vimos en la serie. Y desastres me refiero a ciertas consecuencias. Pero es muy interesante.